Bienvenidos a todos nuevamente a la charla dominical de Duterna. Estamos aquí con Aidel, mi amigo, el querido Mister. Hoy día tenemos un tema bastante especial. Queremos trabajar y hablar respecto a las variables. Esto desde el punto de vista de la metodología de la investigación, por supuesto, pero también desde los retos que simbolizan el desarrollo de esto en el diseño de las tesis y en la elaboración de las mismas, porque creo que un problema fundamental más allá de lo conceptual es que los estudiantes o los que están haciendo su tesis en su determinado momento tropiezan con entender realmente lo que es la variable y terminan haciendo como una tarea, algo o forzado y obligado que no nace naturalmente ni del problema, ni del objeto, ni de lo que se pretende hacer. Entonces vamos a empezar esta sesión contigo, Mister. ¿Cómo le explicarías o cómo explicas a tus estudiantes qué es una variable? Fíjate, es una pregunta, eh, no es complicada, pero quiere que te diga algo. Ahorita en las tesis que trabajamos hay una tendencia a no mencionar el término variable. Sin embargo, están ahí. Es la contradicción, ¿no? Pero, no, a la hora de explicar una variable, o sea, yo generalmente trato de partir de la definición que dan varios autores. Yo generalmente le pongo varias definiciones para que ellos comparen esas definiciones y vean los elementos que existen en común entre esas definiciones, que al final se convierten en variables de la variable, en características de esa variable, y entonces sean capaces de, por lo menos desde el punto de vista conceptual, entender qué es lo que es una variable. Generalmente los escritores o los autores que estudian el tema se refieren a la variable como eh, una propiedad, una característica, un aspecto de la realidad que tiene rangos de variación, que puede ser medido, eh, que debido a, o sea, que el comportamiento puede ser medido y por tanto caracterizado. Eso en realidad es una variable. Hay varias definiciones de variables, hay muchos tipos de variables, hay muchas clasificaciones, pero en realidad una variable es una propiedad, un aspecto de la realidad que varía, que puede ser, que admite rangos de variación, por lo tanto puede emitir valores y finalmente puede ser caracterizado su comportamiento en función de ese rango de valores. Yo por ahí tengo escrito otras definiciones, pero no me atrevo todavía a plantearlas acá porque hay que dar un poquitico más de cabeza. Pero yo traté un poco de explicar desde el método científico cómo, o sea, cómo el método científico eh, a la hora de orientarnos en torno a la investigación, de cómo debemos abordar la realidad. O sea, el método científico nos orienta diferentes niveles de abstracción, o sea, desde la realidad como un todo hasta llegar al nivel más preciso, o sea, a la realidad más pequeña, vamos a decir así para que me entiendan. La realidad es muy grande, vamos a achicarla, seguimos achicándola, vamos a achicarla más, hasta llevarla a un nivel lo más abstracto que a la vez concreto posible para poder estudiar con mayor exactitud esa realidad. Y yo un poco en mis definiciones, la variable he ido asumiendo como una de estas formas de abstracción, pero en eso tendríamos que entrar en otro análisis o pudiéramos plantearlo aquí, al fin y otras personas pudieran comentarlo, ¿no? Pero yo Claro. partía de la realidad todo, una primera abstracción en la investigación es el objeto, o sea, achico esa realidad, la llevo a un objeto determinado, ese objeto lo achico más todavía, lo abstraigo más en términos más científicos, lo llevo al campo, pero incluso yo a la hora de medir esa realidad, la abstraigo más y entro en la variable. Y yo decía que, bueno, la variable si es compleja, evidentemente hay que operacionalizarla. Y por ahí vamos a dos, vamos a decir así entre comillas, subvariables más, que son las dimensiones y son los indicadores. Finalmente, este para mí es el más concreto y a la vez la realidad más abstraída. Es el más concreto porque es que el que está allá en el valor. Y así es que yo he tratado de ir definiéndolo. O sea, yo estoy viendo la variable, la dimensión, el indicador,
como también procesos de abstracción de la realidad. Voy de lo más abstracto a lo más concreto, que es más concreto en la medida que es más abstraído. Es un poco complicado de entender, pero es así. En términos más fáciles, de lo más grande a lo más pequeño, de lo más complejo a lo más simple, de lo más abstracto a lo más concreto. Yo incluso lo grafico con un triángulo, que de esto podemos hablar después, en un extremo, en el extremo más ancho está lo abstracto, está la variable compleja. Este es como un triángulo que termina en una punta, en esta punta que ya es lo concreto, está el indicador. Entonces, es como un proceso de abstracción para mí. Es una teoría que yo estoy desarrollando en torno a la variable y al proceso de investigación como proceso de abstracción de esa realidad para poder estudiar. Correcto, sí. Algo importante que mencionas es que para nosotros hacer referencia de una variable, esta variable tiene que ser medida, tiene que ser medible. Y la única forma que tenemos de que sea medible es que encontremos formas de medirlo con los indicadores, con los instrumentos, etcétera, que hacen juego con la operacionalización justamente, ¿no? Em, Cuando nosotros empezamos a un diseño de investigación, vale decir el perfil, hay un momento en que muchos modelos de investigación universitario particularmente llegan al punto en que exigen, ok, vamos a hacer la operacionalización de variables. Esto por supuesto es posible cuando tienes el conocimiento de lo que vas a medir, porque tú si vas a medir algo tienes que saber qué tiene para ser medido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Digamos, queremos medir el estilo, ¿no? El estilo varonil de vestirse, por ejemplo, ¿ok? Tú y yo somos seres humanos y nuestra variable es la ropa, el estilo, ¿ok? Yo voy a utilizar distintas variables para vestirme, tú vas a hacer lo mismo y ok, los dos seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo vestidos y ahí entra lo importante. Hay alguien que tiene que decidir quién de los dos tiene más o menos estilo y esa es justamente la posición teórica que debe tener un investigador. Porque particularmente en ciencias sociales y en educación es importante definir y declarar desde qué posición o desde qué teoría se va a evaluar algo, porque no es posible hacer una evaluación, vamos a decir, global, que todos tengan que estar de acuerdo a ello, pero sí debe haber una fundamentación básica. Por ejemplo, el investigador en nuestro caso podría decir, ok, estamos en, no sé, en época de invierno, entonces una dimensión va a ser qué tan abrigable o qué tanto abrigo puede dar esa ropa. Dos, puede ser otra dimensión que se va a realizar en la noche. Entonces la ropa debe ser acorde de noche. Entonces estos elementos que estoy mencionando son los que van acotando a la variable para decir, ok, voy a medir esto desde estas dimensiones bien definidas que las he obtenido justamente del proceso de análisis desde lo más abstracto hasta lo más concreto. El día cero de la investigación es muy probable que el investigador se encuentre en el nivel abstracto, es decir, en lo que todos sabemos sobre una realidad, pero él está empezando a investigar algo aquí abajo, que es su realidad, que es específica. Entonces la distancia entre esto y esto es relativamente extensa en términos de la preparación que debe tener. De hecho, yo puedo animarme a decir que las verdaderas variables y dimensiones probablemente van a ser visualizados al finalizar la investigación y no antes. Antes podemos obtener, por supuesto, algunos valores que pueden ser interesantes para hacer una precisión, decir hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces, rescato eso, lo que decías, el tema de poder medir, pero esta medición debe tener una posición teórica por detrás. Ahora, no sé si quieres decir algo. Sí, te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo, eh, ¿qué valores le puedes asignar al estilo de vestir? Fíjense, te voy a hacer una pregunta. El estilo de vestir, ¿puede tener valores? ¿Puede tener rango? Claro, puede. ¿Cuáles?
Eso, como te digo, depende de la posición. Por ejemplo, vamos a ser precisos, concretos. Tengo, ok, es época de invierno, la persona es una persona formal, una persona mayor de unos 70 años, la que va a evaluar. Entonces esa persona va a definir el estilo de la época y podemos decir, y ser más precisos, ¿no? Ella está de los 70 años, entonces probablemente va a esperar un traje, ¿no? A corte, en línea, planchado, zapatos lustrados, una chalina, etcétera. Pero mira, estoy haciendo un proceso de decirte los indicadores que van a funcionar en ese punto, vamos a decir, en ese campo de acción. Ahí donde yo quería llegar. Fíjate que, lo que aquí yo te voy a dar una pregunta. ¿El estilo de vestir es una variable? Depende, depende. Porque, fíjate, El estilo de no, vestir, el estilo de vestir puede ser en realidad el objetivo de lo que quieres llegar a medir y vas a tener n variables. Pero si digamos estuvieras quizá midiendo, no sé, el estatus socioeconómico. Dentro de un esquema global, el estilo de vestir podría ser una variable o un indicador. Pero si vamos bajando, cada vez esas variables se vuelven más indicadores y más puntos a precisar, ¿no? Entonces, quizá para tener esta discusión más precisa, tenemos que definir primero desde qué punto de vista lo vamos a atacar, ¿no? porque fíjate que incluso yo definiría qué es estilo de vestir. Una vez definido estilo de vestir, de ahí yo extraería los elementos que utilizaría para medir el estilo de vestir. Correcto, y esa es la posición teórica. O sea, el punto, el Y al enfoque que final vas yo a puedo tomar decir que el aquí. estilo de vestir es bueno o es malo, porque a lo mejor el estilo de vestir no se limita solamente a la ropa. Habría que definir qué es vestir Claro. Y eso es lo importante, o porque estilo de vestir. imagina que es el punto, hoy es el punto de la defensa, ¿ok? Tú y yo somos tribunales y la persona ha hecho la investigación sobre el estilo de vestir. Mira, yo tengo una perspectiva muy personal de lo que es el estilo de vestir y todos los indicadores, variables y todo lo que soy yo incide a esa evaluación, lo mismo que tú. Entonces, para evitar esto es que justamente se hace lo que es el marco teórico y el marco conceptual, que son los elementos donde nosotros declaramos que tenemos una base fundamental para hacer la medición. Es decir, nos ponemos de acuerdo a cómo vamos a evaluar. De otra manera, nunca vamos a poder dar el gusto a un tribunal específico, ni darnos el gusto a nosotros mismos. Cualquiera de ustedes lea su tesis de hace 2 o 3 años, van a querer rehacerla siempre, porque siempre hay una evolución constante, ¿no? Entonces, la posición teórica es, en definitiva, un punto de partida fundamental para establecer con claridad las variables. Evidentemente, eso se ve en la vida, en lo común. Yo le te decía una discusión unos días, un tema como tanto de lo que hablamos y que ahora estamos debatiendo aquí. Yo te decía, Roberto, si a mí ahorita, si ahorita yo formo parte de un tribunal para evaluar la calidad de un software, yo pudiera evaluarla, pero ¿cuántos indicadores tendría yo para evaluar la calidad de un software si mi nivel de conocimiento sobre calidad de software es muy limitado? Entonces, eso automáticamente te dice que, o sea, a la hora de tú poder evaluar una variable, tienes que tener un conocimiento amplio de esa realidad que vas a evaluar. O sea, por eso, antes de evaluar una variable, o sea, ese aspecto hay que definirlo. Hay que tener mucho conocimiento. Mientras más tú conozcas esa realidad, mejor medida va a quedar. Así ¿Por es. qué? Porque en la medida en que tú conozcas más esa realidad, mayor número de indicadores vas a tener. Usted le dice ahorita a un ingeniero, necesito que me visites la clase de tal profesor y me diga si ese profesor es bueno, es malo o es regular. Y él podrá hacer una evaluación de la calidad del profesor sobre su nivel de conocimiento. Pero usted Exacto. le dice a un pedagogo, evalúa al profesor y cuando usted revisa las dos evaluaciones, evidentemente la de el profesor que tiene un conocimiento amplio sobre pedagogía, didáctica, currículum, metodología y todos esos elementos, puede tener un mayor número de, o sea, conoce
y a la vez establece, define o establece un mayor número de indicadores que le van a permitir medir con mayor exactitud esa misma realidad. Por lo tanto, una condición esencial para poder medir una variable es conocer a profundidad esa variable y la realidad que estás estudiando. Correcto. Quien debe conocer a profundidad al máximo, bajo los límites de su marco, es el investigador. Entonces ahí entramos en discusión, ¿no? Porque vienen los tribunales y los tribunales pueden saber mucho de todo, pero nada de lo específico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos haciendo esta evaluación? Yo creo que en este punto las variables son determinantes porque las variables deberían de ser un elemento muy estudiado, tanto por tribunales como los que están haciendo, para tener un punto de discusión en común que debería hacerse mucho antes. Por supuesto, esto no está alineado con la realidad, porque en la realidad te tocan 5 o 10 tesis y bueno, tienes un mes para leerte cuánto, 400 páginas, 200 páginas, ponle las del doctorado más o menos, ¿no? Son 200 páginas por 10, ya son 2000 páginas que te tienes que leer en un mes, aparte del trabajo y etcétera. Entonces es casi imposible hacerlo. Pero si tuviéramos un diseño, imagínate, una tabla donde las variables estén específicamente detalladas, con un nivel de claridad necesaria, tú pones a tu revisor en un escenario en que va a entender lo que estás queriendo decir, porque en realidad lo que las variables hacen desde el punto de vista comunicacional es unificar los criterios que tenemos internamente. Porque sin estas variables, que además en lo metodológico nos sirve para medir el objeto de estudio, en lo práctico es el punto de conexión entre los demás contigo. De otra manera no podríamos entender. Sí, o sea, las variables son, yo por ahí igual tengo mi definición sobre variables, aunque hay muchas, digamos, dimensiones. Las variables como son complejas. Como estamos hablando de tesis, no vamos a meternos mucho en otras clasificaciones de variables. Estamos hablando sobre tesis y cuando hablamos de variable, una clasificación que viene a colección mucho cuando hablamos de tesis, es la clasificación compleja simple. ¿Por qué? Porque si trabajamos con una variable simple, no hay necesidad de operacionalizarla, es muy fácil de medir porque ella prácticamente es el dato en sí, como el peso, la talla, digamos, son variables. Eso yo lo veo como indicadores, por ejemplo. Ya es que exactamente, es que al final, es que el indicador al final es una variable, solo que es una variable simple, concreta, porque al final el indicador admite rango de variación, entonces también es una variable, lo que al ser una variable concreta, un parámetro que ya está cerca del dato, él mismo ya al medirlo, o sea, no tienes que hacer un proceso lógico para descomponerlo en una serie de elementos que te permitan medirlo, él mismo ya es el dato, entonces se le llama indicador. Sin embargo, cuando hablamos de variables complejas, que generalmente trabajamos con variables complejas en las tesis, las variables complejas, como su nombre lo dice, ella por sí misma no puede ser medida, porque es compleja, hay que descomponerla en una serie de elementos constituyentes de ella que se le llama dimensiones e indicadores. Entonces, esta variable, yo digo que se proyecta, se manifiesta, se revela en diferentes realidades. O sea, esas realidades pasan a ser como dimensiones, ellas se proyectan en diferentes direcciones. Eso pasan a ser dimensiones. Entonces, es importante que cuando tengamos variables complejas, es importante saber que hay que descomponerla, hay que operacionalizarla. Las variables complejas hasta llegar a indicadores. Y una variable compleja puede tener muchos indicadores, incluso dos investigadores que vayan a establecer indicadores de una misma variable pueden establecer indicadores diferentes. Sí, o sea, no necesariamente hay que establecer los mismos indicadores, porque muchas veces, o sea, los indicadores dependen del interés también y del objetivo de esa investigación, o sea, del interés del investigador y del objetivo del investigador.
Siempre A depende de partir de eso. ahí Mm, usted establece los indicadores que usted cree que midiéndole le van a aportar la información que usted necesita para caracterizar finalmente esa realidad. Ahí por está supuesto. o sea, ahí está, me parece, la esencia de lo que estamos hablando. O sea, ¿cuántos indicadores puede tener una variable? Tantos cuanto el investigador pueda establecer en virtud de que él pueda medir esa variable con la mayor exactitud posible, para Claro, caracterizar entonces la realidad con la mayor objetividad posible. claro, y tiene que, claro, el objetivo va a depender definitivamente de lo que tú dices, del objetivo al que queremos apuntar. Te hago un ejemplo. Vamos a decir, hoy queremos decidir qué mesa es mejor. ¿Ok? Uh -huh. Abstracto, estamos a un nivel abstracto. Si no te digo qué indicadores, o mejor dicho, si no te digo mi posición, mi objetivo de medir esa mesa, yo no voy a saber qué indicadores hacer. Voy a empezar a leerme 10 libros sobre mesas que me van a dar 20 indicadores, otros 20 libros de mesas. En fin, voy a tener miles de cosas que me van a decir, estos son los indicadores de una mesa, durabilidad, altura, dimensión, etcétera, etcétera. Y todos esos no los voy a poder conjugar si no tengo claro hacia dónde quiero ir, qué es lo que debo hacer. Vamos a acotar un poco esto. Ahora voy a cambiar la pregunta. Queremos hacer, queremos elegir la mejor mesa. Yo, yo trabajo en un taller de soldadura y necesito una mesa para trabajar ahí. Y a ti tu esposa te pidió una mesa para el comedor. ¿Ves que estamos hablando del mismo objeto, pero de dos situaciones completamente distintas? Entonces, esto hace la necesidad, lo que tú decías, de ir reduciendo el tamaño del objeto de estudio, porque el objeto de estudio, por más que sea una mesa, uno puede decir, pero ese objeto de estudio es una mesa, es simple, lo puedes investigar, no es simple, y ahí lo complejo, y no quiero decir con complejo que es difícil, eso hay que aclararlo para nuestros amigos que nos están viendo. Complejo y complicado, no es lo mismo. No, exactamente, complejo quiere decir, desde como nosotros lo vemos, que es un elemento que tiene múltiples relaciones con otros entornos que hace que visualizarlo no sea a la primera, sino haya que analizar demasiados elementos para encontrar la realidad. Esto no Es lo necesariamente es esencial. difícil, lo esencial, pero no necesariamente es difícil, ¿no? Simplemente es metodológico. Sin embargo, entonces ya tenemos ahí el punto de partida. En cuanto separamos las perspectivas, aquí hay un universo de variables y aquí hay otro universo de variables, ¿verdad? Entonces, si tú los pones a dos estudiantes, estudiar el mismo objeto de estudio y tienen exactamente las mismas variables, algo anda mal. Exactamente. Yo me acordando ahora de un ejemplo que a veces ponía en mi clase. Yo le decía, yo pongo un tribunal compuesto por un coreógrafo, un pedagogo y, a ver, y un músico, vamos a decir así. Y al frente le pongo una persona. Eh, Estos tres miembros del tribunal van a evaluar a esa persona desde su objeto de estudio, Claro. desde su objetivo. ¿Usted cree que, o sea, la persona es una misma? O sea, la realidad es una sola, la que van a hablar es una sola. Esa persona va a ser evaluada por un coreógrafo, un profesor o un pedagogo y un músico. Ujú. Ninguno de los tres va a utilizar las mismas variables, los mismos indicadores para evaluar a esa persona. O sea, la realidad es portadora de múltiples indicadores que son tomados por el investigador en función del tipo de investigador, de investigación, los objetivos de la investigación, los intereses del investigador, pero la variable es portadora de muchos Por supuesto. indicadores. Sí, de hecho, la perspectiva O del la uno, realidad que va a estudiar es portadora de muchos indicadores. claro. De hecho, la realidad que nosotros vemos como seres humanos, existe una realidad por cada ser humano que existe. Entonces, ¿qué es ¿Ah? lo que hace el método científico? ¿Qué es lo que hace la ciencia? Es tratar de ponernos de acuerdo, ¿no? Somos dos personas, luego somos cinco, luego somos 10.
hay una comunidad, somos 100, 200, somos miles de personas que decimos, ok, ¿estamos de acuerdo los 1000 con estos tres elementos? Sí, ok, se convierte en ciencia. Pasan 2, 3 años, otras 1000 personas se ponen de acuerdo en que lo que tú dijiste estaba mal y se vuelve ciencia. Constantemente nos estamos poniendo de acuerdo y es justamente esto lo que hace la construcción del saber y nunca estamos en un momento estático y eso es bueno, ¿no? Justamente esto, ¿no? El tema de las variables nos permite encontrar, hemos hecho una investigación con 4 variables, la ciencia lo sabía. Por ejemplo, vamos a ver la Tierra plana y la Tierra redonda. En ese momento no tenían una variable. ¿Qué variable Ajá. faltaba? Nadie dio la vuelta al mundo para darse cuenta de que se podía hacer un viaje para unirlo, ¿verdad? Como hicieron los antiguos. Entonces, mientras no tenían ese conocimiento, esa variable, la posición de que la Tierra era plana era 100% válida. Y cada vez vamos incrementando el conocimiento, lo que significa conocemos más variables y estas variables nos permiten entender de mucha mejor manera nuestra realidad. Y lo mismo pasa en investigación. La variable es uno de los componentes de la teoría, o sea, la variable es uno de los componentes del conocimiento, ¿no? O sea, teorías, variables, conceptos, todo eso son parte del conocimiento. Si no tienes el conocimiento, evidentemente no puedes tener la variable. Eso es, está claro, independientemente de que la variable está ahí. O sea, Exactamente. está ahí. eh, el ser humano lo que tiene es que descubrirla o construirla, no sé cómo pudiéramos decir. Eso es correcto. El ser humano debe construir la variable porque Claro. objetivamente hablando, desde un punto de vista 100% positivista, la realidad es única, pero las perspectivas distintas. Por tanto, las variables no existen. Las variables son creadas por cada observador. Sí, yo diría el nombre de la variable. El nombre de la variable la crea, pero ella está ahí. Si no, no la pudiera crear. Claro, Por ejemplo, la propiedad está ahí. Lo que vos no exacto, sabes, la la propiedad está variable, ahí, claro. Ujú. lo que hace nombrarla. O sea, el metro como distancia lo crea el hombre, pero la Claro, distancia está ahí. exactamente. Gracias a eso es que puede construirla, ¿no? Por eso es lo construye. Eso se llama indicador. Sí, en este caso es un indicador, pero acuérdense, bueno, bajo la concepción de que el indicador al final admite Ahora, rango de variación. el indicador es 3 metros. La dimensión es la longitud. Porque la dimensión es algo que caracteriza a una variable. En cambio, el indicador es algo que precisa el estado de esa variable. Entonces, los indicadores El pueden ser, ok, centímetro, a ver, la variable puede ser distancia, ok. ¿Cuál es la dimensión? Podría ser la longitud. ¿Cuál es el indicador? sí. 3 metros, o sea, apuntamos. Entonces, otra vez, mira, volvemos a lo que dijiste al principio. Necesitamos ir de arriba hacia abajo hasta lo más específico. Y cuando eres capaz de apuntar y decir, eso es 3 metros, entonces significa que has logrado el conocimiento necesario para medir una variable. Ahora es importante que a la hora de medir una variable, bueno, si es compleja, como decíamos ahorita, lo descomponemos en indicadores, es importante que a ese indicador hay que asignarle valores o categorías que son las que te permiten medir a ese indicador. Por eso que al final el indicador también admite, o sea, el indicador al final varía igual, admite rangos de variación. Entonces tú tienes que establecer cuáles son esos rangos, cuáles son las categorías que te permiten medir a ese indicador. Pueden ser buenos, malos, regular, siempre, a veces, nunca, sí, no, o sea, hay muchas categorías que te permiten medir un indicador y hay que tener bien claro cuáles son esos rangos. Como en las tesis, es que a la hora de elaborar una pregunta en una encuesta, las categorías para medirla no tienen nada que ver. O sea, Exacto, no, ese es un al final problema no común. son rangos Mm. o sea, no son rangos en los que se expresa eso que estás midiendo. Por tanto, está mal. Es así, ese es un gran problema, no hay una Hay relación. veces que, por ejemplo, hay encuestas que las declaran como cerradas, preguntas de sí y no. Y a veces puede aparecer una pregunta que diga, ¿con qué frecuencia usted asiste a la clase? Sí y no. O sea, esto no son categorías que te permiten medir la frecuencia con que asistas a la Claro, clase. Y eso pasa.
Claro, eso demuestra la falta de conocimiento del objeto de estudio que estás haciendo. Algo común, por ejemplo, bueno, si vamos al área que nos compete es hacer una estrategia didáctica, por ejemplo, que es bastante común en el área de educación, ¿no? Como tesis, una estrategia didáctica. Y en el diagnóstico le preguntan al estudiante, ¿usted cree que necesita una estrategia didáctica? Sí, no. Y Si el te dice que estudiante, no, no, pero siempre dicen sí, ¿no? Es la tesis. claro. Pero, o sea, es que, de hecho, ahí no estás midiendo la variable con esa pregunta. Exactamente. Y es No, no muy estás, común. sí, De hecho, no estás midiendo la variable. no estás ¿Y midiendo por nada. qué? No estás midiendo nada. Porque en estas tesis, en la que hay una propuesta, o sea, hay muchas tesis que terminan con un estudio diagnóstico, pero hay tesis que hacen un diagnóstico, hacen un marco teórico y además hacen una propuesta para resolver el problema. Lo que tú propones pasa a ser una variable independiente. Cuando la terminas de hacer. Sí, pero bueno, es la variable independiente de la investigación. Cuando la ¿Por terminas. qué? Porque es Ahorita la te que digo, va a ahorita te digo. transformar a la variable dependiente para solucionar el problema. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos investigadores que yo no sé dónde sacan esa teoría, que quieren, en ese tipo de tesis, hago la salvedad, que quieren que evalúen la variable dependiente, pero que además evalúen, que midan, disculpen, que midan la variable dependiente, pero que además midan la independiente. Es que en ese tipo de tesis nunca se mide la independiente, porque la variable independiente, y eso sí lo tomo de Sampieri, la variable independiente se manipula hasta obtener el efecto deseado en la dependiente. La dependiente sí se mide para conocer su estado Original inicial, y de posterior, sí. exacto. Ujú. Incluso esa medición te permite conocer causas del estado y que, o sea, de por qué existe ese problema. Entonces la variable independiente, después la vas a manipular en función de esas causas, pero en ningún momento hay que medir la variable independiente. Primero, porque incluso cuando haces el diagnóstico, la variable independiente no existe. O sea, tú no Claro. la tienes desarrollada, ¿qué más? ¿Cómo mides? Lo otro, ¿cómo? O sea, no puedes medir lo que no existe. Y en Correcto. ese tipo de tesis, la variable dependiente, el proceso que puede pasar y que debe ser, es validarla. O sea, se valida esa propuesta, pero no se mide, en ningún momento hay que medirla. ¿Para qué medirla? ¿Para qué necesitas medirla? No hay necesidad. La variable independiente se manipula, en este caso, y la dependiente se transforma. Sí, completamente. Es muy importante lo que acabas de decir, por lo menos en el contexto boliviano. Estamos, mm, no sé si la palabra correcta es contaminados, pero es un modelo de tesis que se maneja mucho en la mayor parte de las universidades, ¿verdad? Tenemos por un lado la variable independiente, a ojo cerrado, esa es tu propuesta, no importa. Y la variable dependiente, o es el problema, o es el objeto, etcétera, depende de las perspectivas que dan las distintas universidades, ¿no? Pero ahí hay ese problema teórico, ¿no? Problema teórico porque, a ver, acabamos de hablar largo y tendido acerca de las variables que existen en la realidad, que las descubrimos, etcétera, etcétera, pero están ahí y sirven para medir cosas que existen. Es decir, es una realidad objetiva que tal vez al inicio de la investigación no la percibías porque no tenías suficiente conocimiento o la instrumentación para hacerlo, pero en el proceso la logras conocer porque ya existía, lo cual no pasa con la propuesta porque la propuesta literalmente no existe. La propuesta se va a materializar, por así decir, se va a volver objetiva en el momento en que el investigador luego, esto es bien importante, luego de que el investigador ha terminado la investigación sobre su objeto de estudio y ha llegado a un punto de decir, este es mi diagnóstico con estos indicadores, es en ese preciso momento que a ciencia cierta o cercanamente a la ciencia cierta puede decir, ok, voy a hacer esto. Y no contrario a lo que normalmente hacemos normalmente. ¿Qué quieres hacer en tu tema de investigación? Voy a hacer una estrategia didáctica, voy a hacer una aplicación móvil, quiero hacer una metodología. Ok, pero estás diciendo lo que vas a hacer para transformar algo que todavía no conoces. No es el momento. Tienes que, Exacto. tienes que hacer la investigación metodológica pura y estricta para lograr una cosa, definir el problema científico. Y esto no debe entrar en un solo perfil. Puede ser, quiero hablar en términos de tiempo, ¿no? Si el perfil duraría 6 meses, por supuesto,
Quizás 6 meses te alcance para definir un buen problema científico y cuando sepas, te reúnes y hablamos de lo que quieres hacer para transformar lo que ya sabes cómo se va a transformar. De lo contrario, estás apelando a mucha fortuna, ¿no? A mucha suerte. Va a salir, bueno, siendo honestos, ¿no? Voy a cocinar un documento que justifique lo que estoy haciendo y termina siendo una tesis sin sentido. Por lo menos documentalmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hacemos el perfil de la investigación y tenemos que plantearnos un objetivo general en este tipo de tesis donde hay una propuesta, a la hora de plantearte el objetivo general, evidentemente tienes que plantear qué tú quieres proponer para resolver ese problema. Entonces, ahí el investigador apela a el nivel de conocimiento que tiene, que debe ser grande, ¿no? O sea, nadie debe lanzarse a investigar un tema sobre el que no conoce mucho, y tal vez de esto hablamos en una clase, en una... Claro. Por eso te digo, el problema tiene que ser bien definido primero para que tú te lances a decir, voy a tratar de hacer esto. Exactamente. Pero cuando inicialmente nosotros proponemos, bueno, yo pienso que con una estrategia didáctica puedo resolver ese problema a partir de la experiencia que yo tengo y de lo que he estudiado. No obstante, cuando realizas el diagnóstico, o sea, donde medimos la variable y el comportamiento de esa realidad, podemos obtener resultados que nos digan, evidentemente porque encontramos causas ahí, que nos digan que la estrategia que nos estamos planteando no es lo que nos va a resolver el problema. Entonces tenemos que cambiar la propuesta. Eso es otra razón incluso por la que no hay ni que medir la variable independiente, porque la variable independiente puede cambiar durante la investigación. Tiene que cambiar, se transforma. Bueno, puede cambiar en función de la que yo me planteo. O sea, yo me planteo una variable independiente al inicio, por ejemplo, una estrategia didáctica o para desarrollar el pensamiento lógico matemático. Eso es lo que yo Claro, creo. Yo creo que porque con esa... el nombre es abstracto, ¿no? Es como decir, mira, yo te voy a decir, voy a generar una vacuna contra el COVID. Ok, sé que va a ser una vacuna. ¿Cuántas versiones va a haber de esa vacuna hasta lograr realmente la correcta? ¿Verdad? Entonces, de manera general sí podríamos decir al principio mi intención, y esto tiene que ver con el marco formativo, porque si vos estás haciendo un diplomado en educación superior, lo que se espera es que seas capaz de hacer estrategias didácticas, metodología, diseño curricular, etcétera. Entonces tú dirás, puede ser un rediseño curricular de esta asignatura para tales fines. Eso como intención abstracta sí se puede mantener, pero lo que sí se va a cambiar es rediseño curricular con una perspectiva positivista para la elaboración automática de guías de laboratorio con esta herramienta aplicable a este tipo de contexto. Esa especificidad es la que hemos ido experimentando a lo largo de nuestra investigación para cambiar nuestra variable dependiente, bueno, en este caso, nuestro objeto de estudio. No, pero incluso la variable independiente puede cambiar, porque eso me pasó incluso en mi tesis. Yo me había planteado para resolver el problema de comunicación un programa de superación. Pues me di cuenta cuando hago el diagnóstico que con el programa de superación no iba a resolver el problema y tuve que plantearme una estrategia. Ahora, cuando hablamos de vacuna, es lo que tú decías, o sea, sí, la vacuna es un término genérico, es muy amplio. Pero ¿dónde puede estar la dificultad? En que yo concebía una vacuna con estas características y después que yo hago el diagnóstico y estudio a profundidad el coronavirus, me doy cuenta que la vacuna que voy a construir o elaborar no, no puede ser con las mismas características con las que yo había concebido hasta este momento. Ya el diagnóstico me dice que esas características tienen que cambiar. Ya no puede ser de esta forma, tiene que ser de esta otra. O sea, la vacuna sí, como genérico, pero las características que yo previamente tenía para elaborar esa vacuna pueden cambiar en función del diagnóstico, incluso exacto, en función del estudio que yo haga. Exacto. Ahí es por eso la importancia, o sea, porque también tiene que haber un límite y un marco definido para la elaboración de una investigación y en este caso particularmente del modelo que dices para la elaboración de una propuesta tiene que haber algo definido. En algún punto tú tienes que decir, ok, estas son mis variables, esta es mi realidad y voy a solucionar esto. De lo contrario, puede ser un ciclo infinito hasta lograr la perfección en la transformación que estás buscando y continuamente cambiar una cosa, cambiar. Y seguramente a muchos de los que están viendo este video lo han pasado, ¿no? En la elaboración de la propuesta, cambias una y otra cosa y sí sirve, crees que va a funcionar y sí sirve, y sí sirve. Y es muy probable que realmente los cambios que estés haciendo funcionen. Pero ¿hasta cuándo debes hacer esos cambios? Hasta
dar honor a las variables y al diagnóstico que has buscado, porque al final eso te va a direccionar. Es muy importante que cada paso que el investigador dé en el momento de elaborar su propuesta esté siempre de la mano con lo declarado en el diagnóstico. No al revés, no se hace primero la propuesta y luego se cocina un diagnóstico. No funciona de esa manera. Se define el diagnóstico, se establecen los indicadores con las variables, por supuesto, y a partir de eso tienes un punto de partida, científico, metodológico, que va a dar validez a tu propuesta. Por más que tu propuesta sea, ok, he investigado este montón de cosas y resulta que la solución es borrar este archivo de texto para que el sistema funcione. Si has hecho el proceso metodológico correcto, está bien. O en educación, ¿no? Puede ser, ok, bastaba con que movamos las sillas hacia el sur y no hacia el norte, y con eso se soluciona el problema. Eso puede pasar. No, no estamos hablando de la complejidad. Por supuesto, hay cierto grado de complejidad que los tribunales exigen al momento del grado que vas a hacer, pero eso en realidad es subjetivo, no, no está relacionado directamente con la metodología. Sí. O sea, no obstante, todo esto, toda esta parte de la investigación que tiene que ver con variables, operacionalización de variables, indicadores, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos, tabulación de resultados, tiende a ser a veces un poquito complicado para los investigadores, sobre todo el proceso de operacionalización de la variable. O sea, cómo llegar a los indicadores que yo quiero para poder medir esa variable tiende a ser un poquito complicado para algunos investigadores. Y para mí es de suma importancia, porque incluso no solo esta metodología que se aplica para, vamos a decir así, descomponer esta variable en sus dimensiones e indicadores, esa metodología que se conoce como operacionalización de la variable, no es solo útil para la investigación científica. Después que yo aprendí a operacionalizar variables, te puedo asegurar que yo eso lo uso constantemente en la vida cotidiana, lo utilizo para mil cosas. O sea, cuando fui a comprar el auto, yo simplemente descompuse eso en una serie de elementos que yo necesitaba medir para al final saber cuál era la calidad del auto que iba a comprar. O sea, desde una dimensión mecánica, de una dimensión estética, de una dimensión económica, de una dimensión de ahorro de combustible, no sé. Y de ahí saco una serie de elementos que los mido, y mientras más elementos tenga, pues con mayor precisión me va a quedar medida la calidad del auto que yo estoy en ese caso mirando, observando. Claro, por supuesto. Ahora, tú has reunido las necesidades para poder operacionalizar, es decir, los requerimientos de la investigación, ¿verdad? Entonces, los requerimientos de la investigación tienen que ver con los objetivos que se persiguen, con las transformaciones que quieres hacer y, por supuesto, en el marco institucional, con los objetivos institucionales donde haces la investigación. Eso te permite definir y encontrar variables que se acerquen a lograr la transformación o satisfacer la necesidad en cierta medida. Eh, Eso. Otra vez, creo, bueno, hemos hablado un poco de variable independiente, dependiente, no, no, nuestra intención no es chocar ni cambiar la forma de pensar de los colegas, pero creo y estoy convencido de que el pensamiento lógico que hemos expresado respecto a que la variable independiente no necesita o no requiere ser operacionalizada cuando esta variable independiente está representada por la propuesta es completamente correcto. Uh-huh. Porque, ojo, que hay investigaciones correlacionales, por ejemplo, qué efecto tiene la cuarentena con el índice de deserción estudiantil. Ahí son dos variables, una y otra. Ahora, la investigación va a buscar quién es la dependiente o quién es la independiente, o serán interdependientes, una será más que menos. Ok, ese es otro tipo de investigación. Nosotros estamos hablando del esquema más o menos formal, ¿no? El que tiene una propuesta y se lo ve como variable independiente. Exacto. Esa es la particularidad. Uh-huh. Porque lo que pasa es que creo que generalizan. O sea, fueron formados con un tipo de investigación y aplican esa lógica a todas. Tal vez fueron formadas o sea, con una investigación que, como también vuelvo a Sampieri, porque es un libro muy leído aquí, aunque ya yo no lo leo mucho porque me parece que está un No, sí, poquito ya sé lo que opinas de pasado. Sampieri. No vamos a hablar de Sampieri. Pero, o sea, él le llama alcance, o sea, todo el que fue formado con este alcance de una tesis correlacional
quiere aplicar esa misma metodología a una tesis donde que lo que se hace es proponer, proponer una estrategia, un programa, un modelo para cambiar una realidad. Cuando cuando esa tesis lleva una propuesta para cambiar una realidad y resolver el problema, ahí no hay que operacionalizar ni medir la variable independiente ni remotamente. Eso no tiene lógica por ningún lugar que lo analices. Correcto. Bueno, mister, nos estamos aproximando casi al final y me gustaría cerrar un poco con un consejo. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que están atravesando la tesis? Vamos a ser más específicos. Tú trabajas más en el área de educación. Todos los que están haciendo un posgrado en educación, ya sea diplomado, maestría o doctorado. Un consejo sobre las variables. Mi consejo es, siempre que vayan, o sea, siempre que vayan a medir una variable tienen que definirla bien, porque al final es como un proceso inverso. Tú conoces bien la variable, entonces que una vez conocida puedes extraer de ella los elementos que la definen y de ahí eso se convierte en dimensiones o indicadores. Y otro elemento importante, es indispensable, para mí es esencial que todo investigador conozca cómo se operacionaliza una variable, porque es un aspecto que no solo funciona a nivel de investigación científica, es una metodología que usted puede aplicar en la cotidianidad para resolver sus problemas comunes, normales de la vida. Es así. Es el famoso divide y vencerás, pero con un nombre mucho más académico, podemos decir. Por otra parte, me gustaría terminar esto hablando acerca de la importancia. De hecho ¿Ah? funciona ahí. De hecho, Claro, eso funciona. Divide y vencerás. es análisis Yo te quiero síntesis. medir. La variable no quiere que yo la mida. Te voy a dividir en lo Correcto. más pequeño que yo pueda y voy a medir los pequeños. Entonces, al final me va a quedar medida tú. Es así, es el análisis síntesis en plena acción. Y lo hacemos todos los días, solo hay que formalizarlo. De hecho, el ser humano, el cerebro del ser humano está diseñado para trabajar de esa manera. Análisis síntesis siempre, en todo proceso investigativo y natural, empírico, está presente. Bueno, lo que quería decir es que algo que también hay que sacar de esto es la importancia del problema científico. Tú que estás empezando a investigar, al principio no te preocupes por la propuesta con más énfasis que en el problema. Busca, informate sobre el problema, definilo, enmarcarlo, operacionalizarlo. Ten tu estrategia para hacer el diagnóstico y cuando sientas que conoces realmente el problema, embárcate a decidir qué es lo que vas a hacer para solucionar. Antes no, porque podría ser un revés. Decides hacer una solución y has gastado meses en esa solución y en el transcurso ves que no va a solucionar el problema porque no conocías sobre esto. Ese consejo de mi parte. Ok, mister, como siempre, un gusto. Voy a dejar aquí abajo en el video tu correo electrónico y tu LinkedIn si alguien quiere contactar con Aidel Santos. Les recomiendo altamente si tienen dudas metodológicas. Porque si él no lo sabe, lo inventa. ¿No, mister? Muy bien, gracias por la invitación. Nos vemos El próximo domingo. en la próxima charla Sí, para seguir claro que hablando sí. de ciencia, pedagogía y tecnología. Correcto. Y si alguien en el canal quiere poner un tema de charla o quiere unirse a nosotros para una discusión amena, bueno, pongan en los comentarios y Creo nos unimos que, todos, ¿no? creo que en algún momento vamos a incluir la filosofía, porque ninguna de estas charlas es posible sin una fundamentación filosófica, que nos da al Claro, final una cosmovisión sobre la cual hacemos estos análisis. correcto. Entonces la filosofía nos queda pendiente. Listo. Nos vemos, Gracias. mister.